acostumbrado a responder por ti solo, mirar por ti solo, ahora tienes que responder por una familia y tienes que responder por hijos. Entonces, eso creo que es el mayor desafío, se puede decir. Sí, de pronto en las redes sociales vamos a ver la foto de Jesús Avilés con la canción de fondo de Poderoso Guerrero, hasta que salen en contacto, ¿no? Ya saben, porque la esposa está detrás de cámara y está ya hay que poner el llorando ahí. Bendiciones a todos, bienvenidos a esta edición especial de podcast en el cual nosotros estamos en una semana en nuestra casa festejando. Estamos celebrando nuestro primer congreso en el cual estamos invitando a muchos amigos pastores y que están con nosotros, panelistas, pero de alto nivel, trayéndonos palabras de bendición para nuestro corazón. Estamos felices, de verdad, porque este primer día, ya aquí cuando estamos grabando esto, es el primer día que ya pasó. Ya hoy estamos en el segundo día, más luego tenemos las otras plenarias. Y estamos recibiendo de verdad palabra de Dios, estamos recibiendo herramientas eficaces para nuestro ministerio, trabajo, familia, individualmente, de forma personal también para nuestro día a día. Y estamos de verdad contentos porque las expectativas están altísimas, estamos contentísimos porque los pastores amigos también nos han dado buenos comentarios de todo y esto todavía no termina, esto aquí recién empieza. Y aquí en este podcast tenemos, voy a decirlo así, tenemos a un hijo salido de las entrañas, aunque creo que lomo. Decía el lomo, pero nadie sale de los lomos, sino que sale de las entrañas, o sea, donde yo sé sale de las entrañas. Así que tenemos acá a nuestro querido amigo y pastor Jesús Avilés, que es de la casa Inspira, de la iglesia Inspira, hijo que salió de las entrañas, así lo quiero decir. Ahí vamos a poner una imagen de una mujer. y nuestro apóstol Ángel, quien nos da cobertura a nosotros también. Somos su iglesia, también iglesia hija. Y acá pues, pastor Jesús Ángel iba a decir, pastor Jesús Avilés. Es que la esencia. Aquí nos acompaña el pastor Jesús Avilés, por primera vez en Puerto Viejo como panelista y porque ya ha estado en alguna otra ocasión. No sé si ha degustado en aquellas ocasiones, de pronto ya comía manadito. Claro, el bolón mixto de masa mixta, maduro con plátano, con verde. Con verde, aquí le decimos verde. Excelente. ¿Es verde como el amén o no amén? ¿Cómo está el verde? Le pregunta. Amén o no amén. El verde. Entonces, aquí está nuestro querido pastor Jesús. Hoy vamos a tocar un tema, pero que realmente va a tocar lo más profundo de nuestro corazón, o como diría la Escritura, hasta el tuétano de los huesos. Queremos que salgas edificado acá y si realmente esto te está ayudando, te va a ayudar, compártelo con alguien más que lo necesita. Pero yo no lo quiero presentar, ya quiero que él mismo se presente. Pastor Jesús, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene pastoreando? ¿Cuándo empezó usted a caminar en los caminos del Señor? ¿Y qué desafío ha sido hasta ahora, desde que empezaste? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te ha tocado enfrentar? Yo sé que si hay algunos casados ahí van a saber cuál es el mayor desafío. La verdad, me presento, mi nombre es Jesús Avilés, pastoreo de la iglesia Inspira. Nuestra cobertura, que es el apóstol Ángel, él ahora está en Estados Unidos y ahora estamos a cargo acerca de la iglesia. Tengo desde los 17 años, bueno, ya entrando a los 18, estamos hablando cerca de 14 años ya en la iglesia, diferentes ministerios, como le decía ayer en la iglesia, servir en alabanza, servir en producción, servir todo. No había ministerio que no se pudiera hacer y actualmente estamos en iglesia como pastores principal. Hay un equipo pastoral también en la iglesia, muy queridos, todos ellos trabajan y ayudan a que todo avance y todo se dé. ¿Y cuál sería el mayor reto? Yo creo que cuando me casé. La verdad que casarse es un reto. O sea, es un reto muy... Es un reto que tú anhelas, pero es un reto de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y mucho más cuando estás en áreas de iglesia, porque ahora tienes que mezclar tu trabajo, ministerio y tu matrimonio, porque no puedes decir dejar uno de ambos de lado. Entonces, ahí necesitas mucho a Dios, necesitas mucha intimidad, necesitas buscarlo mucho a Él, necesitas mucha responsabilidad en tu corazón de entender que adquiriste un compromiso de cuidar ambas cosas, de cuidar tu relación con Dios, de cuidar el ministerio, de cuidar la relación que tienes ahora con tu esposa. Y cuando vienen los hijos es una batalla mucho más, pero
creo que ese es el mayor desafío, porque haces una transición. O sea, haber estado acostumbrado a responder por ti solo, mirar por ti solo, ahora tienes que responder por una familia y tienes que responder por hijos. Entonces, eso creo que es el mayor desafío, se puede decir. Sí, de pronto en las redes sociales vamos a ver la foto de Jesús Avilés con la canción de fondo de Poderoso Guerrero, hasta que salen en contacto, ¿no? Ya saben, porque la esposa está detrás de cámara y está ya hay que poner el llorando ahí. Hay un meme que dice, ya no aguanto más. Ayúdenme. Dice, haga así cuando la señal, haga así cuando está siendo maltratado. Creo que era, ayuda. Si me ven en las redes sociales ya no aparezco porque ayuda. Mucha gente que viene a Manaví se queda impactado por la comida, ¿ya? ¿Qué de todo lo que has probado o todavía no has probado? Porque quizás no has probado algo y quisieras saber qué es. Pero ¿qué hasta ahora lo que has probado, qué es lo que más te gusta y qué todavía no has probado que te gustaría probar? La verdad yo soy muy fanático del verde. Así que yo creo que lo mejor que puede existir acá es lo que tenga verde. Corviche, bolón y la tonga que me dieron el día de ayer que fuimos a comer con Raúl. Excelente esa tonga, o sea, el maduro, o sea, me gusta todo lo que tiene que ver con el plátano, lo que tiene que ver con maduro aquello. Hoy día, en la tarde, vamos a comer un cevichado, creo que es cevichado. Cevichado. Biche. Vamos a probar un biche y estamos con expectativas. ¿No has probado biche? No he probado biche. No sabes lo que se pierde, no sabes lo que se pierde. Quizás creo que lo hemos probado hoy aquí, pero no es lo mismo. Creo que el maní, el queso, todo es totalmente diferente acá, porque es como, es esencia, es pura. ¿Y a dónde lo van a llevar a comer? A la casa del papá de Raúl. Donde Lolita, ya. No, eso es espectacular. Sí, ese biche es espectacular. Lo hemos probado también. Es espectacular. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Aquí en Manaví uno tiene que verse mucho la comida porque cuando menos lo espera ya uno ya está ya... No, pues si uno viene blanquito casi engorda. Hablabas que tenía un equipo pastoral también allá. Voy a meterte en problemas. ¿Cuál de todo tu equipo, todo el equipo pastoral es el que más trabaja? O sea, todo el equipo tiene una función. Creo que es diferente. No podría decir que unos hacen uno más, porque quizás es el problema a veces, ¿no? Porque en el área que tú necesitas, tú ves a alguien que responde en eso, pero hay otras áreas que quizás ya están cubiertas y uno, si no estuviera esa gente detrás de esa área, se convertiría también en un problema. Entonces, cada líder hace su función. Pero ahí sí podríamos decir, para mi amigo, querido, amigo, que estás ahí, Eduardito. Eduardito está en todas. Y yo siempre digo, porque está soltero, yo lo molesto. Es eso. Está soltero, así que Eduardo, no te cases porque ahí te quedas tranquilo. Con razón. Por eso Pablo decía que fuera bueno que todos fueran solteros, ¿no? Pero si te está quemando, sí, cásate, amigo. Ahí sí ya no sé, primo, porque también es Ibarra. Por eso creo que mezclamos las cosas, cuando el juguito lo mezclamos. Bueno, Jesús, ¿por qué te preguntaba quién era el que más trabajaba? No con una intención de funar a alguien, ¿no? O que todos se sientan molestos. Yo sé que todos cumplen su función, todos cumplen su rol, cada quien tiene su parte y cada quien aporta desde la función y responsabilidad que tiene. Y ese aporte hace que impulse el aporte del otro y por eso se genera quizás ahí una espiral, una sinergia entre del cual nos potencia como ministerio de manera general. Pero la pregunta viene a esto. En el equipo pastoral o en el liderazgo dentro de una iglesia, dentro de un trabajo mismo, muchas veces se trata de cubrir actividades o cumplir con actividades o llenar un calendario, no solamente por decir quiero que Dios actúe en esto o Dios se va a mover en esta actividad, sino que muchas veces caemos en el error de poner una actividad por llenar una agenda, por llenar un calendario y por mantener a la gente ocupada. Por decir, no, que luego la gente se me va, no. O sea, la realidad es que muchas actividades en la mayoría de iglesias la hacemos, me incluyo allí porque creo que en algún momento podemos haber caído en el error si es que no lo caemos ahora o en el futuro, pero la realidad es que quizás a veces esos eventos, esas actividades, lo único que busca es mantener ocupado al hermano, al servidor o simplemente para que no se le vayan, ¿no? Pero, ¿qué podemos nosotros decir, Jesús, en cuanto a este tema de las actividades
¿Cómo nosotros podemos identificar ese servicio que nace realmente del corazón, esa actividad que realmente nace de Dios y no una actividad por llenar un calendario? Lo primero que el pastor siempre nos ha enseñado es que tenga propósito. Si una actividad no tiene un propósito y solamente haces, como dices, por llenar una agenda, caes en un error porque traes desgaste a la gente. Porque ahí la gente siente que tiene que estar lunes yo qué sé, en discipulado, martes en oración, miércoles tiene que estar en otra actividad. Y aunque suenan muy espirituales las actividades de aquello, cuando no le das el espacio a esas personas para que puedan tener su relación con Dios, porque lo confunden, lo terminan confundiendo. Es como que entre más actividades estoy más cerca de Dios, pero en realidad no es así. La cercanía con Dios te lleva a realizar esas actividades, pero no es al revés, no es la actividad lo que te lleva a la relación con Dios, porque eso es intimidad, eso es tuyo con Él. Es como decir en el matrimonio, o sea, y que pasa a veces mucho, ¿no? Que los maridos dicen, bueno, es que yo voy a trabajar, yo hago esto, te traigo la comida, te traigo lo de aquí. Y sí, eso son actividades que uno realiza. Claro. Y uno siente que está llenando el espacio en la casa, que la mujer está tranquila, que los hijos están tranquilos, pero en realidad no hay esa intimidad. Y ahí el problema quizás, cuando no tiene propósito lo que haces. Entonces, sí digo yo que no son malas las actividades porque al final del día conectan personas. Es más, creo yo que también tiene que ver con diferentes etapas de la vida de cada persona. No es lo mismo un joven que tiene más tiempo libre y con él puedes hacer muchas actividades y llevarlo a un parque, organizar algunas salidas con ellos, más que todo aquello. Pero no es lo mismo un casado, que él tiene responsabilidades de lunes a viernes, entra a trabajar a las 7, sale a las 8 y tiene que estar otra vez en la iglesia y no tiene tiempo con la familia. Entonces, nosotros identificamos eso ahorita que trabajamos con las redes. Porque vimos que con los jóvenes el trabajo era totalmente diferente, mientras que con los casados tratamos de manejar o una reunión con Zoom o una vez a la semana, pero ya no tenerlos todos los días porque si no, en vez de guiarlos, unirlos a Cristo, vamos a vivir matrimonio, vamos a vivir a las personas. Y es lo que no se quiere al final del día. Entonces, si me preguntas exactamente eso, diría que una actividad que tenga propósito, pero propósito real, no por llenar agenda, sino un propósito real sí impacta. Mira, aquí hay algo que estamos tocando, quizás también para entrar quizás un poquito más en profundidad. Estamos tocando de pronto, o sea, líderes, servidores, desde dos perspectivas, ¿no? El soltero, la soltera, los casados, y ambos sirven, ambos tenemos en nuestras iglesias líderes que quizás están solteros, líderes que quizás están casados. Y quizás los solteros van más allá porque pues justamente no tienen compromiso de nada, solamente su propia responsabilidad. Quizás tienen que llegar a casa, solamente los papás preocupados un poquito así por la hora. Estudios, sus estudios. Exactamente. Y quizás ya jóvenes adultos ya con trabajo, sí, pero siguen estando solteros. No es que tienen que llegar a casa, que los esperan. Y reportarse, reportarse, exactamente. Como el casado, ¿no? Que el casado, no, mira esto, tiene que velar y tener un equilibrio. Exacto, por todo eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar acá? Con una pregunta. ¿Qué le dirías a ese líder que está soltero o soltera? Porque, a ver, yo conozco a muchas y a muchos que están solteros y están en su corazón desesperados por estar ya en un compromiso. O sea, y no es que los veamos mal. No es que les digamos también, no, ¿sabes qué? Disfruta tu soltería, ¿no? No sabes a lo que te metes. A veces los casados dicen, no, ni sabes a lo que te metes. Pero, ¿qué le decimos o qué le podemos decir nosotros a esos solteros? Que yo sé que el anhelo es servir juntos, agarraditos en la mano con la pareja, ¿no es cierto? Yo sé que ese es el anhelo de todo soltero. Pero, ¿qué le podemos decir a ese soltero que quizás está un poquito agobiado porque todavía no llega a su crush? El idóneo, perdón. En el mundo es crush. En los santos es el idóneo. Es verdad. Entonces, ¿qué le podemos decir a ese soltero que no está quizás agobiado, desesperado por ese crush o por ese idóneo o ese idóneo que no llega? Hay personas que se desesperan, o sea, que están ansiosos y porque no llega, llevan 2 años, 3 años, 5 años, como quizá un amigo que conocemos ahí, Inspira, que tuvo una relación, luego terminaron y él no se preocupa, él dice que prefiere estar soltero que mal acompañado, no, si sabe a qué me refiero. Entonces, pero igual, creo que llega un momento en que se siente querer estar con alguien, claro. ¿No? ¿Qué le podemos decir? Creo que la naturaleza es compartir. Primero, eso es normal en cada uno de nosotros. O sea, siempre nos gusta compartir, somos seres sociables. O sea, en algún momento te vas a querer casar, pero yo me casé joven. Yo voy a ser sincero, me casé, tenía 23 años, mi amor, 23 años tenía cuando me casé. Mi esposa tenía 19 años, nos casamos joven.
pero no estaba desesperado, ahí es el punto. No era que tenía un desespero de casarme porque me estaba quedando solo o porque un día me iba a quedar solo, no. He ahí el problema, quizás el enfoque de creer que el matrimonio es para recién llenar una parte de tu vida, pero es todo lo contrario. En realidad tú vas a llenar algo de otra persona y esa persona también viene a llenar. Es como que se complementan en realidad. Entonces no puedes ir esperando solamente recibir de esa persona lo que a ti te hace falta. Entonces Pablo sí lo dijo, yo creo que es un consejo sabio el que dijo Pablo, ¿verdad? Si por mí fuera, no se case. O sea, él lo dijo desde él. No dijo que era malo casarse. Porque si hay algo que sí trae el matrimonio es que es muy bello. Compartir es muy bello. Tener una persona al lado es muy bello. Pero recalco lo que es un momento, es de mucho compromiso. Y si en tu soltería no has tenido compromisos ni con la iglesia, ni contigo mismo, ni en tus estudios, no has tenido compromisos con tus padres, no creas que al llegar al matrimonio algo va a cambiar en tu mente, el chico va a ser diferente y ahora sí te vas a comprometer. No, en realidad vas a tener batallas. Porque es más, los primeros 5 años, yo digo, es los 5 años de prueba, en los que hay mucha batalla en los matrimonios jóvenes y si no llegaste con una expectativa clara de que el matrimonio no es para recibir recién felicidad, sino para compartir tu felicidad, ya vas a tener una batalla ahí y va a ser una lucha muy grande. Entonces mi consejo es, no te desesperes, o sea, organízate primero tu vida, no creas que te vas a quedar solo. La Biblia dice que tiene Dios una persona especial para nosotros, tiene reservado muchas cosas para nosotros y en el corazón de Dios no está en que tú te quedes solo, porque es más, en el inicio Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno. O sea, Él aclara el diseño de una pareja. Entonces, no tengas temor en quedarte soltero, sino más bien ten temor en no estar preparado para el momento que llegue la persona correcta, que es ahí el error a veces. Y en cuanto a la iglesia y el servicio, yo te podría decir que si ahora no sirves y que estás soltero, se te va a complicar de casado. Entonces, ahora necesitas meterle pasión, encender tu corazón, afirmarte con principios, establecer mucha identidad acerca de quién tú eres en Dios y el servicio tuyo con Dios, para que cuando te cases, aunque vengan las tribulaciones, las batallas, momentos difíciles, tú puedas seguir manteniendo esa identidad de servicio, esa identidad correcta para con Dios. Mira, sin importar si es soltero o casado, ambos bandos o ambas partes tienen o tenemos esa tendencia de herir, de salir heridos o de herir a otras personas. Entonces, basado desde la profundidad de la herida en realidad, o sea, porque el soltero no es porque esté soltero, no es que no vaya quizás a tener alguna incomodidad, al igual que el casado. Claro. O sea, claro, uno dice, se pone quizás a mirar y quizás desde una cosmovisión puede decir, no, que el casado tiene que velar por esto, por lo de acá. No, pero el soltero también tiene sus cuestiones, sus luchas, su día a día. Ambos, en realidad aquí sería todos, tenemos en algún momento un corazón del cual podemos salir heridos por situaciones, no meramente de iglesia, porque a veces las heridas creemos que pueden surgirse dentro de la iglesia. Las heridas muchas veces surgen en la familia mismo, surge en lo laboral, en el trabajo, o hasta uno se autosabotea y uno mismo se hiere solito. Entonces, las heridas no es porque, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces los pastores o liderazgo en una iglesia sale herido quizás por traiciones dentro de una iglesia, por personas que abandonaron, por personas que hablan mal. Pero la realidad es que eso sucede en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no solamente dentro de la iglesia, en todas las áreas. ¿A dónde quiero llegar? O sea, ¿cómo nosotros podemos, cuál es el peligro sería aquí? El peligro de caminar en nuestra vida laboral, familiar, emocional y ministerial con un corazón herido. ¿Es posible caminar con un corazón herido y hacer las cosas bien? No es posible, la verdad. Lo primero, aclaro esto, como lo dijiste hace un momento. Cada persona en su etapa tiene necesidades, independientemente de si estás casado o soltero, es verdad. Porque los problemas que tienes hoy no son mínimos. O sea, eso es lo primero, identificar que las cosas difíciles que pasas en esta etapa de tu vida no son menor porque ves que quizás alguien, para tu perspectiva, por la perspectiva de los demás, diga, no, pero ese caso es mucho más complicado. Es como, por ejemplo, yo digo, imagínate, quizás yo tengo una lucha hoy de que no tenga que comer, pongamos ese ejemplo. Y tengo otra persona que tiene alguien en el hospital, y uno podría decir, bueno, pero es que la necesidad de ella es más grande que la mía.
Sí, pero para cada persona su necesidad es su necesidad. No es que no eres empático con las demás personas. Sí vas a ser empático, pero aún así sigue siendo tu necesidad. Es como el muchacho, el niño, él tiene problemas con el papá y su problema es eso. Y uno a veces como adulto minimiza eso, porque dice, pero esas cosas ya van a pasar. Claro. Yo ya también tuve mis problemas, pero para el niño esas son sus incomodidades. Ahora, ahí viene lo primero, identificar que las cosas que nos lastiman son necesarias tratarlas. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja desde la herida distorsiona las cosas. Alguien decía que nosotros somos como un reflejo de lo que sentimos. Y pasa mucho. Por ejemplo, tú llegas a un lugar y si tú vas enojado, tú sientes que todo el mundo está enojado contigo. Porque tú sientes como que todo el mundo está mirando, como que si tú vas a un lugar y tú te sientes como que no tienes lo necesario, o te sientes poco, tú sientes que todo el mundo te está juzgando, que el que está allá te está mirando y lo de aquí. Porque al final somos como un reflejo. Y pasa lo mismo en cambio cuando entra una persona que está feliz. Llega a ese lugar y aunque todos están amargos en ese lugar, es como que contagia a los demás y los demás sienten que están alegres, que están felices. Entonces te das cuenta de que no se puede servir en realidad con un corazón lastimado porque creas una atmósfera que no es la correcta y a la larga no distorsionas lo que es Jesús entonces, porque no vas a hablar desde lo que es realmente Jesús, sino desde la herida que tú sientes acerca de Jesús. Hay mucha gente lastimosamente podría decir que distorsiona la misma palabra en base a su testimonio o a su experiencia de vida, pero la Biblia no nos dice que nuestra vida es una doctrina de quién es Jesús. La doctrina es cómo caminó Jesús. Pero cuando el corazón está herido, uno quiere hacer nuestra vida una doctrina. Entonces tú dices, no, es que yo hice esto así, tú tienes que hacerlo así, tú tienes que manejar de esta manera. Porque en realidad estamos manejando más desde la herida que desde una sanidad. Tener el corazón sano es muy importante porque te ayuda a tener más descanso en el servicio. Pero un corazón cargado y herido, Pablo lo dijo de esta manera, no es una guerra lo que tenemos. Y resistan. Ahora imagínate a alguien herido resistiendo. Es difícil. Pero alguien que está sano sí puede resistir más. Puede mantenerse firme. Entonces, desde ahí te das cuenta que si sirves con un corazón herido, en algún momento va a ser demasiado peso ese servicio que en vez de serte de bendición te va a terminar aplastando. Mi querido Pastor Jesús, realmente las heridas pronto provocadas, ya sea independientemente soltero, casado, heridas van a haber heridas. Claro. Ahora, la forma de limpiarla, porque a ver, yo puedo limpiar mi casa, es un proceso para limpiar la casa. Para limpiar el vehículo, es un proceso para limpiar el vehículo. Toda limpieza, sea de lo que sea, lleva un proceso. Hablando ahora de la limpieza de la herida, del corazón, del alma, ¿cómo es ese proceso? O sea, lo primero es que entender que nuestra naturaleza no es amor. O sea, en realidad nosotros, si tú le hablas a alguien, es más fácil a alguien coger coraje que amarlo. Tú ahorita me peñiscas y yo te cojo coraje. Digo, no, esta persona me lastimó. Pero para amar necesitas algo esencial. Y Juan lo dijo, no, Dios es amor. O sea, necesitas tener esa conexión primero con Él para poder comenzar a limpiar la casa. Porque si no prendes la luz, no puedes limpiar. Y nosotros, dice la Biblia, que no andamos en luz, andamos en tinieblas. Cuando te conoces con Jesús, cuando el Espíritu Santo... Perdón, eso, disculpa, lo dije al revés. Cuando te conoces con Jesús, el Espíritu Santo viene y enciende en ti la necesidad de querer limpiar la casa. Exacto. Porque cuando la luz está apagada, tú no ves lo que está sucio, tú te da lo mismo, te acuestas, duermes, te levantas y te vas y no importa si la casa está sucia. Pero cuando prendes la luz, te das cuenta de lo sucio que está. Entonces lo primero es entender que necesitas limpiar. Porque si no entiendes eso, no lo vas a querer hacer. Lo segundo, ahí viene la parte del perdón. O sea, la Biblia entera, todo lo que tú puedes leer ahí tiene un solo enfoque. El perdón. El perdón porque es la caída del ser humano y Jesús buscando perdonarnos para poder volver a Él. O sea, si Jesús nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han lastimado? Y alguien dijo una vez, cargar un rencor o cargar una herida es como cargar un saco de papa que se está pudriendo al lado tuyo. Sí, o sea, tú no dices, no, es que no lo quiero perdonar a esa persona, pero ¿quién se termina haciendo daño a la larga más que aquella persona que la esté? Uno mismo. Porque las personas no se van a querer acercar a ti porque tú no generas una buena energía, tú no generas una buena atmósfera, tú todo lo que sale de tu boca es enojo, es coraje, es frustración, es herida. Entonces, entender eso es importante para comenzar a sanar, que el perdón no se trata de un acto emocional, sino una decisión. O sea, no es que si siento perdonar a esa persona, digo, ahorita lo voy a perdonar porque ahorita siento que... No. Es tomar la decisión de soltar cosas que te lastiman y que no te van a dejar avanzar. Así es. Mira, a veces estamos hablando del punto de vista de que, o sea, nosotros tenemos nuestra herida, quizás nosotros, pero en ocasiones nosotros herimos
sin darnos cuenta las personas. A veces incomodamos por nuestra actitud, nuestra forma de hablar, de ser. Un gesto puede herir incluso. Es sencillo, y nosotros quizás sin darnos cuenta herimos. Quizás viene alguien y nos dice mañana... No saludarlo, la más común No en la iglesia. saludarnos, o alguien viene y dice, pastor, mañana cumplo años, póngame la torta. Entonces, ya salió herido. Ya es la persona que la Ya torta. sabemos. Esa es para mí, ¿verdad? Ya, pero ¿a dónde quiero llegar aquí? Te voy a meter en problemas otra vez. En nuestro equipo pastoral muchas veces hay alguien que siempre está hecho el molestoso. No por herir, sino que su característica, su forma de ser es así como jovial, como que te hace una broma con la intención de que te sonrías, pero a veces hay gente que no está de aguante, ¿no? Claro. Entonces te pregunto, con nombre, datos, fecha de nacimiento, calle en donde vive. En el equipo pastoral, ¿quién es? Yo ya sé quién va a nombrar, pero ¿quién es el que así siempre está molestando, haciendo bromas? Y a veces tú te das cuenta que a la persona que le hace la broma no le gustó la broma, ¿no? Uno está analizando todo eso, pero funémoslo. ¿Quién es ese? Ya le dije que lo quiero mucho, ya dije que es el que sirve bastante. Con eso solamente lo dejo. Ya ustedes saben quién es. Mira, yo creo que las personas, cada una persona tiene su forma de ser, ¿no? Y su manera de manejar las cosas y aquello. Y hay algunos que, como siempre he dicho, algunos aprendieron en el camino a tratar, otros como que están aprendiendo recién aquello. Y no creo que el problema sea ese, porque al final del día alguien dijo, yo no soy responsable de cómo tú pienses que yo dije, yo soy responsable de lo que yo dije. Pero si eres responsable de que si causaste una herida en alguien, pedir disculpas. Y decir, mira, si te causé una herida en esto, te pido disculpas. Por ejemplo, esta persona que yo digo, y que ya ustedes saben que la nombré, a veces se les va a escapar algunas, en las que la gente después viene y dice, no, es que yo me sentí mal porque el hermano me dijo esto, lo de aquí, lo de allá y aquello. Pero si algo reconozco de él, es que una vez que uno habla con él y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con él. Y le pide disculpas. Independientemente que quizás él en su pensamiento cree que no hizo ningún daño, porque al final del día, recalco, es su manera de ver la vida, es su manera de manejar la situación. Pero la otra persona no lo tomó bien. Entonces, de eso no se puede escapar uno. O sea, de eso no se puede escapar porque cada persona tiene su manera de pensar diferente. Como tú dices, él llegó enojado. Yo que iba a saber que llegó enojado ese día. Y como siempre nos programamos, se hirió ese día. Pero después de eso sí toca a nosotros. Nuestras acciones. Un líder sano y un líder que quiere ser tener un buen liderazgo, tiene que saber que si lastimaste a alguien, tienes que ponerte en la otra camisa y decir, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame por lo que te hice, quizás te ofendí, yo no quise hacerlo con esa intención. Y eso trae sanidad. Porque ahí la gente como que le baja los humos y dice, bueno, fue mi equivocación también. Eso trae madurez en el equipo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer, cómo saber que nosotros tenemos también un corazón herido? Porque a veces el día a día, ¿no? Las actividades pastorales, ministeriales, laborales, familiares, quizás no estamos tan saturados, ¿no? de todo ese ruido que no nos damos cuenta de que tenemos un corazón herido. ¿Cuál sería ese síntoma que nos puede dar como esa identificación o darnos la señal o un indicador de que tenemos el corazón herido? Creo que si hablamos de liderazgo, y me he dado cuenta cuando la gente tiene heridas, hay dos cosas. La primera, te comparas mucho. Te comparas, ¿sabes? ¿Por qué esa persona se avanzó y por qué yo no? ¿Por qué esa persona alcanzó tal cosa y yo no? Y a veces lo espiritualizamos. Porque el pastor me lleva a mí, no lo lleva al otro y no me lleva a mí. Exacto, entonces te comparas mucho. Y la segunda, no celebras los logros de las otras personas. O sea, te enojas cuando la otra persona alcanzó algo. Aunque tú digas, no, está bien el hermano, pero se ha visto esa forma que dice, él lo logró, pero debe haber sido porque lo palanquearon por ahí. Entonces ya ahí te das cuenta que aunque quieres, entre comillas, celebrar el logro, también dentro tuyo estás viendo que hay una herida que dices, bueno, si lo logró por tal cosa, si yo tuviera eso, también lo hubiera logrado. Pero, o cuando alguien se compra un carro, por ejemplo, compra un carro nuevo y dice, sí, pero el carro tiene esto, estás como feliz de ese carro, te hubieras comprado el otro. Ya te das cuenta que es alguien herido, porque hay metas que quiso alcanzar y quizás está frustrado de no haberlas alcanzado. Y entonces está manifestando sus sentimientos, sus emociones a través de no poder celebrar lo que otras personas al lado de él están consiguiendo. Entonces, si tú eres líder y te das cuenta que siempre vives comparándote o siempre vives frustrado por lo que alguien más alcanzó, necesitas analizar el corazón, porque entonces no estás confiando en lo que Dios te está depositando en tu vida. Un día le dije a alguien, no es lo mismo el que alcanzó, por ejemplo, una casa el que hoy día alcanza para un alquiler.
porque quizás el que alcanzó la casa se sacrificó un tiempo por algo para poder conseguir aquello. Luchó por aquello. Entonces a veces uno se frustra, pero les gusta el resultado de la otra persona, pero no el proceso de lo que vivió esa persona. Entonces, si tienes frustración, si te comparas mucho, si no te cuesta celebrar los logros de las personas que están al lado tuyo, entonces sí hay una herida en el corazón que hay que tratar, hay basura ahí en el corazón. Hay señales ahí, ¿no? Otro que hablábamos antes de iniciar el podcast, tú también lo mencionabas, y era la queja. La queja, ¿no? Ese que se anda quejando de que, y pastor, ¿y por qué tenemos que ensayar? Ya ese es el resultado del corazón, ya ese es el resultado del corazón sucio, porque el que tiene el corazón sucio siempre se queja, siempre tiene una excusa para no servir, siempre tiene algo que hacer y a veces no hay nada que tiene que hacer, pero simplemente es como que busca aquello. Claro. Mira que, y lo digo a manera personal, de verdad lo digo a manera personal porque como lo decías hace un momento, nadie está exento de tener el corazón herido. Y una temporada de mi vida en la que yo podría decir que el cansancio, el trabajo, como te dije cuando me casé, muchas cosas ahí, sí trajo eso también en mí y yo lo reconozco, tenía muchas quejas en mi boca, o sea, íbamos a hacer tal cosa y siempre decía, pero es que y eso, y lo de acá, y cómo lo vamos a realizar. Siempre había como una queja aquello. Que no es tan mal analizar las cosas, porque a veces la Biblia dice, plantéate, siéntate, mira si tienes lo necesario para alcanzar. Pero al final del día tu boca tiene que señalar la fe, ¿no? Después de todo el planificar, la confianza, pero en mi boca no había en esa temporada eso. Yo sentí que estaba mal, yo dije, no, me quejo mucho, o sea, ya no era el Jesús que antes decía, bueno, vamos a hacerlo, o decía, mira, esto está pasando, pero vamos a verlo de esta manera. No traía soluciones, solo traía el problema. Solo decía, por esto no podemos hacerlo, por esto de acá, por esto de aquí, por esto de allá, pero no traía soluciones. Entonces, como me sentía frustrado conmigo, no era ahí lo que decía, no era una herida por mis pastores o por la iglesia, por la gente de aquello, era una herida mía, frustración mía, porque sentía que quería dar más, pero que en esa temporada de mi vida estaba estancado en unas cosas y dije, no puedo dar más. Y eso me frustraba. Entonces, cuando llegaba a la casa, a veces ni quería ni orar, me sentía enojado, me sentía frustrado, me llamaban para hacer tal cosa y decía, no se puede, o siempre tenía una queja. Busqué a Dios, entonces en esa temporada ahí comencé a sanar el corazón. O sea, por eso te dije hace un momento, identifiqué que tenía algo en mi corazón que no podía dejarlo a un lado. Conversé con mis pastores y estaba el apóstol que con él conversé, le dije, pastor, esto está pasando con mi vida, me siento que no estoy dando aquello, y él sanó mi corazón, hablamos muchas cosas y eso me ayudó a poder avanzar bien. Vamos a hacerle una cuña publicitaria porque el apóstol tiene un libro que, si no me equivoco, se llama Sanando Generaciones. Es muy bueno. Y sí, es muy bueno, lo pueden ir a buscar en Amazon. Creo que está en Amazon. Sí, ¿no? está en Amazon y también Iglesia Inspira, nos puede buscar por las redes sociales y te podemos dar el físico, que está muy bonito, es una pastita azul, color muy bacán actualizado. Tiene dibujos, también tiene, ¿verdad? Tiene algunos diseños ahí, está muy chévere. Entonces, o nos contactas por la página Iglesia Inspira o puedes comprarlo por Amazon. Por Amazon. ¿Cómo se llama? Sanando Generaciones. Lo impactante de eso es que cuenta el testimonio del pastor. Y la parte más esencial, yo siempre me gusta, entre cartones y periódicos. Mira, un corazón, dice acá algo que tengo escrito, un corazón sano lidera con amor y un corazón herido lidera con control. Nosotros en esta temporada quizás tenemos que aprender a identificar esos liderazgos que estamos nosotros haciendo o que quizás estamos recibiendo, porque a veces eso vamos nosotros enseñándole a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Aquí viene este siguiente punto. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la atmósfera para que una iglesia, una organización, mi familia mismo, pueda servir, pueda trabajar con plenitud y no con esa carencia, esa falta, ese vacío o esa herida? La idea es acá, cómo yo puedo transmitir ese corazón sano a esa generación que viene detrás de mí. O sea, cuando tienes el corazón sano se transmite. Independiente, o el corazón dañado o el corazón sano. La Biblia dice que somos como una carta abierta. Entonces, si tú tienes el corazón sano, lo vas a transmitir. Porque es en tus acciones, en tus palabras, en todo lo que hagas. O sea, siempre lo vas a transmitir. Y si hay algo ahí que uno necesita entender es que la inspiración es mucho más fuerte que la manipulación. Mucho más duradera. Porque es como... Mi mamá me enseñaba esto, por ejemplo. Tengo unos tíos en los que ellos eran bien estrictos con mis primos. Bien estrictos. No los dejaban salir, no los dejaban hacer aquello. Pero todo era del control del miedo, pero no desde el amor. Entonces cuando cumplieron 18 años, se desbarataron. Porque como ya no había miedo, claro, cuando el miedo se va, ya el control ya no te sirve.
Ya no sirve porque ya tú dices, yo ya soy lo suficiente para hacer lo que yo pueda, ya no quiero. Y ahí te desbaratas. Pero cuando está el amor en aquello, está la inspiración es duradera. O sea, la inspiración no necesita manipulación, no necesita alguien que esté detrás tuyo haciéndote tener miedo, porque nace de tu corazón el deseo de quererlo hacer. Es lo mismo que pasa con Dios. O sea, la gente que sigue a Dios por miedo, porque no quiere ir al infierno, porque no quiere hacerlo acá. En el momento en que siente que el infierno no existe, o que piensa en su mente, ya, si Jesús dice que viene hace miles de años y todavía no viene y todavía no llega, tú lo ves que se terminan alejando de Dios, porque eso no va a pasar. Pero cuando ha habido un amor, porque tuviste un encuentro con Él, algo te inspiró de parte del sacrificio, Él te inspiró, pueden pasar millones de cosas, la gente puede decirte que te vas al infierno y tú igual quieres seguir ahí sirviéndole, porque el amor inspira mucho más. Entonces, nuestras acciones y nuestra boca hablan, transmiten lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, inspiran a las demás personas. Por ejemplo, ¿cómo me gané yo a mi mamá? Yo llegué al Evangelio a los 17 años, como te dije, era el primero en la casa cristiano. Me acuerdo que llegué de un campamento de jóvenes y todo lo demás. Yo cerca de mi casa hay una florería y yo me bajé del bus a comprarle flores a todos los integrantes de mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y todo lo demás. Yo llego a ese lugar y a la casa, porque el local estaba ahí, y les comienzo a entregar una flor a cada uno. Y se la entregó a mi papá, tú sabes, las culturas ecuatorianas, el machismo, las cosas así. Me dice, ¿y qué pasó? Se nos volvió del otro equipo, así. Y uno como que, papá, no, es que yo lo hago mucho, quiero pedirle perdón a aquello. Y yo me mantuve en eso, porque llevaba una alegría, o sea, llevaba mi corazón sano. Quizás antes del campamento, antes de ese momento de administración, si uno hubiera dicho eso, yo hubiera dicho, por gusto le di la flor, por gusto lo de aquí, lo de allá. Pero yo dije, no, o sea, yo quiero mostrarle que lo amo y aquello. Y comencé a transmitir con mis acciones. Y cada vez que yo llegaba a la iglesia, yo nunca le dije a mi mamá, a mi papá, vamos a la iglesia, necesitan ir porque si no, el enemigo se los va a llevar, las cosas le van a ir mal, lo que no. Yo llegaba a mi casa, me acuerdo, y conversaba con mi mamá. Y le contaba todo lo que había en la iglesia. El pastor dijo esto y esto. Entre una palabra, tú vieras como la gente la ministraron, lo que sentí. Mi mamá todos los domingos me escuchaba. Yo llevaba todo lo que había vivido en la iglesia, lo replicaba en la casa. Hasta que hubo una necesidad en mi casa de uno de mis hermanos que cuando nació tuvo una intervención de unas ondas que le mandaban por la garganta y creo que le lastimaron una área que yo no podía llorar. Tú lo escuchabas, mi hermano estaba al lado y él estaba llorando y no lo escuchabas. Entonces mi mamá se sentía preocupada por esa situación. Y un día estaba en la iglesia, ahí donde yo voy, a pesar de nuestras necesidades, tú tienes que transmitir ese corazón que Jesús tiene, no en base a tus emociones, sino en base a la convicción que tiene. Ese domingo que mi mamá llega a la iglesia, yo me sentía de lo peor. De lo peor, de lo peor. Y casi no voy a la iglesia ese domingo. Casi no voy porque yo me sentía muy mal, pero llegué. Llegué con todas las contradicciones, llegué ahí. Y estaba un amigo ahí y en ese tiempo todos brincábamos, corríamos, los jóvenes estábamos jóvenes, pues no. Y ahorita yo todavía estoy joven, no lo puedo correr ahorita, ya me llevo barato. Pero corríamos toda la iglesia, le damos la vuelta a todo. Y ese día yo no quise correr, ya estaba, ya te digo, me sentía mal, triste. Y se me acerca uno de los muchachos ahí que era el líder de ese tiempo y me dice esto: la verdadera oración no es cuando te sientes bien, sino cuando te sientes mal y sigues haciendo lo que debes hacer. Entonces cuando me dijo eso, me llamó a brincar, a hacer eso, y yo comencé a brincar, a hacer mis acciones y todo lo que hacíamos antes, aún pues me sentía mal. Y en medio de eso voy a llegar a mi mamá. Me quebró eso, porque yo dije, si tan solo me hubiera dejado guiar por mi emoción en ese momento, si no hubiera venido ese día a la iglesia, quizás mi mamá no hubiera llegado, porque hubiera visto que me quedé en la casa y hubiera dicho, no voy hoy día. Se quedó, ¿qué habrá pasado? Algo pasó. Pero ese día llegué y ese día llegó mi mamá. Entonces, nunca les hablé del evangelio como con miedo. Siempre les inspiré lo que a mí me estaba inspirando en esos días. Mi querido Pastor Jesús, gracias una vez más por estar acá con nosotros para nosotros nuestro primer congreso. Y en realidad está siendo un desafío. Sé que estar al frente, al cargo de una iglesia, de personas en sí, porque no es que nos nombran pastores y la realidad creo que es que uno tiene ese desafío de guiar a otras personas, ¿no? Aquel que ama a Dios, dice la Escritura que la sabiduría el temor es el principio, ¿no? Para el temor a Dios, ¿no? La sabiduría para el principio. Ahora nosotros como pastores encargados al frente de tantas cosas y actividades, es una responsabilidad igual diferente. O sea, tú dices, no, yo siempre he estado con personas, he estado liderando grupos, responsable de tanto, pero ya cuando estás desde la posición como pastor, pastoral, ya todo el mundo sabe que eres pastor. Es más, recuerdo que la primera semana me decían pastor y yo no escuchaba, no.
No era mí, No contestaba. No era mí. Aunque en realidad siempre recuerdo que las personas me llamaban así por pastor, pero o sea, era algo como que no lo veía hasta que cuando ya realmente como que al frente de todo el mundo te dicen, bueno, aquí está nuestro pastor. ¿Cómo te has sentido en el cargo? Porque, a ver, o sea, no es que nosotros tenemos que, porque el pastor Ángel Estado no dice, tengo que cubrir unos zapatos bien grandes, no, porque la realidad es que cada uno tiene su esencia, sí. Y creo que desde la casa, como el apóstol siempre lo ha mencionado él sabe lo que ha dejado en casa, ¿no? Entonces, pero tú, ¿cómo te sientes en este proceso pastoral? La verdad sí fue un desafío grande cuando el pastor me dijo, lo vamos a ungir como pastores. Y obviamente él lo tomó más bonito, ¿no? Porque nos dijo, vamos a dar un equipo de pastores. Entonces no es lo mismo escuchar, te vas a quedar a cargo, vamos a dar un equipo de pastores. Pero a la larga igual siempre se necesita, como hermano mayor, que nosotros decimos que soy en la iglesia, ya el que tiene más tiempo, es como que igual siempre necesita alguien que esté guiando el resto, que esté con todos. Y no es lo mismo cuando te dicen directo aquello, que cuando tú sabes que necesitas tomar esa responsabilidad, que necesitas hacer. Entonces un día conversando con el pastor, después que ya nos vimos un video de pastor, le digo, pastor, sí se necesita igual alguien que esté así al frente luego. Y me dijo, ya, pues mijo, cójalo. Y es un privilegio que demanda sacrificio, diría yo. Porque sí es un privilegio que siempre te va a mandar aquello, pero cuando hay amor, el sacrificio deja de pesar. O sea, se convierte en alegría, se convierte en tranquilidad. Ahora, no es que es fácil, porque tratas con todo tipo de personas. O sea, hay personas que vienen con un corazón con muchas ganas de servir, otros que vienen sin ganas de servir. Hay gente que viene sana, como en ese momento, y otros que vienen heridos. Hay que sanar. Exacto, vienen los solteros y vienen los casados. Y Eduardo. Y Eduardo, es un pluma. Cada persona tiene una manera diferente de pensar, que esa es otra. Tienes que ver todas las maneras de pensar y tratar de guiarlos a todos, porque al final de eso se trata de ser pastor. No es solamente dar órdenes, sino guiar a ese pueblo que se te ha entregado a que conecte verdaderamente, que crezca, que se potencialicen a la visión de lo que Dios tiene. Y para mí, diría yo que Recalco sí fue un sacrificio, porque me demandó organizar muchas cosas de mi vida, con mi mismo matrimonio, tomar decisiones ambos. Para los que están casados, ¿no? Y sirven en la iglesia, yo les diría que lo mejor que pueden hacer es servir juntos. O sea, nunca piensen que él sirve, yo no sirvo, porque eso se convierte en una batalla que a la larga termina desgastando. Y un día vas a tener que sopesar entre tu matrimonio y Dios, y te va a costar. O quizá ni siquiera Dios, sino en tu ministerio, ¿ya? Porque Dios siempre va a estar por encima del matrimonio y aquello. Pero un día sí vas a tener que sopesar entre tu matrimonio y el ministerio. Y va a doler cualquiera de las dos decisiones que tú tomes. Y que te recomiendo yo ver por tu matrimonio. Porque primero es Dios, matrimonio y ministerio. Pero si no quieres llegar a esa batalla, a ese punto, conecta a tu matrimonio con aquello. El desafío más grande es dejarnos formar para formar otras personas. Y aunque hoy ya estés en una posición, siempre hay alguien que necesita formar, siempre hay alguien mayor. Entonces, creo que lo que me ayuda mucho en esta etapa de pastorado es seguir entendiendo que sigo siendo discípulo. O sea, que aunque sea pastor, sigo siendo discípulo de mi pastor. Y entonces, si hay algo que él me tiene que corregir, yo me dejo corregir y digo, sigo siendo el discípulo. Lo que soy hoy estoy encima de un grupo, pero ese grupo encima mío está otro y encima de él está otro. Entonces, Jesús lo dijo, siempre hay uno mayor. O sea, y eso me ayuda mucho a tener calma cuando necesito ayuda, cuando me siento confundido, cuando no sé qué decisión tomar. Busco a mi padre espiritual, busco a mi pastor y ahí tenemos una guía acerca de aquello. Es muy bonito, Recalco, pero sí demanda sacrificio. Demanda muchísimo sacrificio, muchísima, no solamente cabeza, sino todo, corazón, alma, mente, todo. Esfuerzo pero físico. Pero al final, Dios no es deudor de nadie. Exacto. Y entonces él paga mejor que cualquier otra cosa y eso lo sabemos. Mi querido Jesús, que esperamos que te hayas sentido bien en la estadía aquí con nosotros en Puerto Viejo. Esperemos que también no sea la primera vez, que vengan otras oportunidades y que nos sigas acompañando en la iglesia. Estamos muy contentos de poderles recibir siempre. Y todo lo que recibimos ayer, la verdad que ha llegado mucho a nuestros corazones. La idea no solamente es escuchar, sino, como dice la Escritura, no solo ser oidores, exacto, ¿no? Entonces, sino hacedores. Entonces, hablabas ayer algo de que Jesús también decía, ¿no? Él hacía y después decía. Exacto. Y eso es algo interesantísimo porque a veces en el ministerio, en el pastorado, en el liderazgo,
queremos decir y luego hacer. Entonces, no es así, o sea, vamos a hacer, mostrémosles cómo se hace, incluso dentro de la pedagogía, como docente también toda persona que quiere enseñar, en realidad. Toda persona que quiere enseñar necesita saber que es así. Necesita primero el hacer y luego decir, y los otros luego van a aprender. Entonces, esa es la sinergia que existe en la enseñanza. Y eso es algo que Jesús lo determinó hace muchísimos años, mira cómo lo dijo. Pero creo yo que a pesar de todo lo que pasemos, desafíos adelante, sé que Dios va a seguir bendiciéndoles a ustedes. Amén, y a ustedes también. Sabemos que los desafíos que se ponen y se plantean y que nos planteamos en Dios tienen un propósito, y sabemos que lo que ustedes están haciendo en Casa Inspira tiene un propósito. Para los que quizás no lo conocen, están ampliando más porque ya casi no se entra, entonces se necesita ampliar más para distribuir más bonito el lugar también. Hacerle áreas a los niños, todo que los niños. Uno siempre piensa más, ¿no? En la generación que viene. Exacto. Ya estamos llenando la iglesia de niños y uno dice, necesitamos espacio. Exactamente. Entonces, todos esos son desafíos pastorales, ministeriales, que uno dice, bueno, hay que hacer esto, hay que ponerlo acá. Y a veces no cuentan con los recursos. Uno dice solamente, no tengo los recursos, pero tengo la fe. Tengo la fe. Pero recuerdo unas palabras de un buen amigo también, que lo vamos a tener en el siguiente podcast, que él me dijo estas palabras en una de las llamadas que teníamos. Él me dijo que excelencia no tiene que ver con recursos. Entonces, a veces no es que hay algo que hacer, sino que la realidad hay que hacerlo, pero con lo que tú tienes, pero hazlo bien, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y querido Jesús, gracias una vez más. Gracias a los chicos de Inspira, a Ricky, Eduardo, a Jorge, a Cintia, a los que siempre he estado por ahí más cerca con ellos. Apóstol, aquí estuvo de verdad, pero fenomenal el mensaje, gracias, aprobado. Gracias por la retada, Paz. 10 de 10. Y gracias mi querido Jesús. Unas últimas palabras antes de despedirte. Iglesia, su gracia, decirles que vienen cosas más grandes de lo que han vivido hasta ahora. Con Dios, no dejes de hacerlo. La perseverancia es lo que hace que se alcancen las metas. Entonces, como dice en la Biblia, no dejen de hacer el bien, sino manténganse en aquello y van a ver la gloria de Dios mucho mayor. Agradecido mucho con todo lo que hicieron estos días conmigo, el recibimiento, a Raúl, muy atento con Vanessa, muy atentos de todas las cosas. La verdad, yo llevo algo siempre de la gente acá en Manaví, que son muy serviciales, muy atentos, están en todas, que me gusta eso y creo que es lo principal del servicio. Eso lo va a llevar a crecer mucho, pero manténganse en esa línea conectado con Dios, en ese enfoque, en esa perseverancia, y las cosas se van a alcanzar. Eso, mi pastor. Gracias por todo, por haber estado acá con ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente podcast.